antes de entrar a materia, antes de entrar a esta sesión de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil, la cual tengo el gusto de coordinar, quisiera agradecer la presencia del presidente del capítulo Sinaloa, el licenciado Marco Aramburu Insunza, y a la vicepresidenta María Amparo Verdugo Ochoa. ¿Me escuchan? Sí. Y de igual manera al subcoordinador de la comisión, al licenciado Edgar Beltrán Monjaraz. De igual manera veo que, como ya mencionó el expositor, hay corredores públicos, personas que pertenecen a ese gremio. Agradezco también la presencia y tengo entendido que también hay estudiantes de diversas escuelas que nos hacen el favor de acompañarnos. Antes de entrar a materia y darle el micrófono al expositor, quisiera comentar que la sesión será de la siguiente manera. El expositor nos dará su plática, su conferencia, y posteriormente habrá un espacio de preguntas y respuestas. Estas preguntas deberán ser enviadas vía chat al subcoordinador, es decir, al licenciado Edgar, quien al final las leerá para que el maestro César Pérez nos haga el favor de contestarlas. Antes de dejarlos con el expositor, con el maestro César Pérez, quisiera leer brevemente parte de su reseña curricular. El maestro César Daniel Pérez Cázares es el corredor público número 9 en el estado de Sinaloa. Es socio director del despacho jurídico JPGA, Asesores Corporativos Sociedad Civil. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestro en Derecho Internacional por la London School of Economics and Political Science. Su práctica profesional se ha enfocado en la consultoría jurídica, en derecho corporativo y comercial, con especialidad en temas de inversión extranjera, derecho migratorio, negocios y contratación internacional. Como corredor público se ha especializado en la evaluación de empresas, negocios en marcha y activos intangibles. Actualmente forma parte de la Comisión de Derecho Electrónico del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana. Paralelamente se ha desempeñado en el ámbito académico como profesor invitado en el Diplomado en Evaluación de Activos Intangibles de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Profesor titular de las materias de Derecho Internacional Público y Privado en la Escuela Libre de Derecho Sinaloa. Profesor titular de las materias de Contratos Internacionales y Derecho Consular y Diplomático en Universidad TecMilenio Campus Culiacán, así como profesor adjunto de diversas asignaturas en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y la University of Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Sin más preámbulos, los dejo con el maestro y el interesante tema, la firma electrónica como herramienta de distanciamiento social en la fe pública mercantil. Un momento, por favor, antes de dejarle el micrófono, repito que las preguntas deben de ser enviadas vía chat al licenciado Edgar Beltrán y que por favor también por esa vía nos hagan el favor de ingresar su nombre completo, si pertenecen a la barra, a qué capítulo pertenecen o si son parte del gremio de correos públicos o invitados estudiantes de alguno de los aquí presentes. Ahora sí, ya no le quito más tiempo al expositor, los dejo con usted, a usted con ellos y muchas gracias. Muchas gracias, Salomón. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hizo la barra para compartir con ustedes este tema interesante que ahorita traemos muchos corredores públicos de moda. Y pues estoy muy contento porque veo una participación de 55 participantes. Entiendo que la semana pasada tuvieron a Margarita Zavala en su sesión y que la estoy ganando como por 10 participantes. Entonces estoy empezando a considerar mi posible candidatura a la presidencia de la República. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar con este tema. Les platico primeramente cómo sale esta inquietud, ¿no? Es un tema que he manejado desde hace poco más de 4 años. Empezó la inquietud cuando me llegó una propuesta de servicios por parte de una empresa que se llama Mifiel, no es por ser comercial, pero es la que empezó con esta inquietud que tuve,
donde ellos me aseguraban que todo mi proceso de fe pública, o los procesos que yo veo como corredor público, los podía llevar a cabo digitalmente al 100%, ¿no? Entonces, pues, logró captar mi atención y desde luego yo entendía que era una empresa que estaba haciendo su publicidad, buscando más clientes, pero pues me llevó de alguna manera a empezar a analizar el tema, ¿no? De cómo podemos adaptar las tecnologías a los servicios de fe pública del corredor, ¿no? Desde luego, el tema del comercio electrónico tiene más, bueno, tiene 20 años que ha sido regulado en México, pero pues a veces tenemos muy clavado ese chip de papelito habla en el sentido literal, de que esperamos ver un documento físico firmado autógrafamente para reconocer su validez, a pesar de que tenemos 20 años que nuestro Código de Comercio regula el comercio electrónico. Entonces, empecé a analizar el tema, al principio lo tomé con cautela, lo he estado masticando, ha evolucionado mi percepción del mismo, y el año pasado que me tocó participar en la organización de la Convención de Corredores, este era uno de los temas que traíamos precisamente como bandera de la convención, ¿no? Entonces empezamos a ahondarlo. Y el año pasado, junto con otros colegas que también estamos interesados en este tema, pues empezamos a intercambiar ideas y de ahí se derivó en que se formara una comisión del Colegio Nacional de Correduría Pública para empezar a proponer regulación específica sobre cómo los corredores podíamos utilizar la firma electrónica en nuestros servicios de fe pública, ¿no? Entonces, ese es el breve preámbulo. Y bueno, algunos, incluso aquí en la barra del capítulo de Sinaloa, hace 4 años les di una plática, van a notar que ha evolucionado un poquito ¿cómo se llaman? Las ideas que tengo ahora y la percepción que tengo sobre el tema. Entonces, lo que dije anteriormente, no me hagan caso. Vamos a empezar ahora a exponer este nuevo punto de vista que ya pues deriva de un mayor estudio. Les voy a compartir aquí una breve presentación. Bueno, entonces, el tema de la firma electrónica y del comercio electrónico no es nada nuevo, ¿no? El uso de las tecnologías en México no solo no es nuevo, sino que somos ejemplo a nivel mundial, ¿no? Esto lo vemos muy claramente en la parte fiscal, ¿no? Todo el tema de la facturación electrónica, que fue lo primero que se difundió de manera más o menos generalizada, el tema de la firma electrónica avanzada del SAT, en el cual ya no puedes hacer declaraciones, por ejemplo, el tema de la contabilidad electrónica, el uso tributario y todo eso. Pero el tema del uso de las tecnologías en materia fiscal sí se ha difundido mucho más rápido. ¿Por qué? Porque deriva de el cumplimiento de obligaciones que todos los mexicanos, por lo menos los que estamos en o que tenemos alguna actividad productiva, tenemos que cumplir, ¿no? Entonces eso ha logrado que permeen las tecnologías en ese ámbito. Pero en el tema de la fe pública también existe una estrategia del gobierno federal, una estrategia digital que no es nueva, ¿no? Empieza desde el año 2000, cuando se crea, cuando se incluye en el Código de Comercio el título segundo sobre el comercio electrónico, y desde Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, y aún ahora con la cuarta transformación, se ha dado seguimiento a todo este tema del comercio electrónico, ¿no? Y particularmente, en el caso de los fedatarios, hay digamos, diferentes herramientas que han puesto a nuestra disposición para ir digitalizando nuestros procesos, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Empezamos en el 2011 con el portal Tu Empresa, donde era una plataforma en la cual los ciudadanos podían hacer el proceso de constitución de empresas hasta cierto punto, donde proporcionaban sus datos, se remitía el asunto a un notario o un corredor para darle ya seguimiento a una constitución física de la empresa. Pero bueno, es un antecedente de cómo empiezan a utilizarse las tecnologías para un asunto mercantil muy concreto, que es la constitución de empresas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, otros instrumentos como el Registro Único de Garantías Mobiliarias, que es 100% electrónico, el SIGERO, el FEDANET, que es el Sistema Integral de Gestión Registral, que es, digamos, el sistema electrónico en el cual se lleva
todo lo que es el registro público del comercio, y el FEDANET era ese primer intento en el cual los fedatarios públicos teníamos acceso para la inscripción remota de nuestros instrumentos, ¿no? Haciendo uso en su momento de una firma electrónica avanzada, ya sea la del SAT o una que tenía la Secretaría de Economía, ¿no? Más recientemente, pues tenemos lo que es el MUA, el Módulo Único de Autorización de Denominaciones Sociales, es, a partir de que la Secretaría de Economía es quien autoriza las denominaciones sociales de las sociedades mercantiles, civiles también, se realiza a través de un portal, ya no es un trámite físico, sino que es un trámite vía electrónica al 100%. Tenemos el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, que con la miscelánea mercantil del 2014, la realización de publicaciones de sociedades anónimas y otras sociedades mercantiles, pues es prácticamente obligatorio a través de medios electrónicos, a través de este portal. Se han ido añadiendo diferentes tipos de avisos y publicaciones que se tienen que hacer vía electrónica, no solo convocatorias, ¿no? Y por último, las famosas sociedades por acciones simplificadas, que de un inicio tenían mucha oposición por parte de corredores y notarios, quizá en un momento por el temor de que nos quitaran chamba. Son sociedades que se pueden constituir 100% vía remota, vía electrónica, sin intervención de fedatario, ¿no? Haciendo uso precisamente de la firma electrónica avanzada. Entonces, tomo nada más este tema de las sociedades por acciones simplificadas, porque una de las grandes críticas de este tipo de sociedades es que al no haber un fedatario por medio, no hay un mecanismo para asegurarse de que quien la está constituyendo es realmente el titular de la firma electrónica avanzada, ¿no? O quien la está constituyendo, quien está realizándola, pues tiene realmente capacidad jurídica, o siquiera que está vivo, ¿no? Sabemos que la firma electrónica avanzada más difundida en nuestro país es la del SAT, ¿no? Es la que prácticamente la mayor parte de los mexicanos tenemos. Existen otros como la FIREL, la que había de la Secretaría de Economía, y algunas otras para temas muy específicos, pero la del SAT, al estar vinculada con obligaciones fiscales, es la que la mayor parte de la población tiene, y desafortunadamente es de la que menos control tenemos los ciudadanos. La gran mayoría de nosotros, me atrevo a decir que el 99.9% de los mexicanos, tenemos una firma electrónica avanzada del SAT y no tenemos control sobre ella. ¿A quién se la damos? A nuestro contador, ¿no? Entonces, hay contadores que tienen acceso a decenas o cientos de firmas electrónicas avanzadas de diferentes personas y nada nos asegura que no se vaya a hacer un mal uso de ellas, ¿no? Entonces, había incluso en algún momento cuando empezaban las SAS, que todavía no entraban en vigor, pero ya se habían aprobado las reformas, que había despachos contables que ofrecían la constitución de SAS por 10,000 pesos, y existía ya el riesgo de que agarraran la de algún cliente para hacer mal uso de ellas, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema, solamente quería resaltar eso, ¿no? Que el mero uso de la firma electrónica ya es un elemento para generar obligaciones de carácter mercantil, pero el uso exclusivo de las tecnologías pues no necesariamente nos da una certeza jurídica. Vamos a ahondar un poquito más en ello más adelante. Antes de continuar, quiero aclarar el tema, pues lo estoy vinculando con el uso de la firma electrónica en la fe pública mercantil, y cuando hable de fe pública mercantil me voy a referir exclusivamente a los corredores públicos, no por el hecho de que tengamos una facultad exclusiva de dar fe pública sobre actos mercantiles, porque los notarios también pueden hacerlo, sino por dos motivos principales. El primero es, no puedo negar la cruz de mi parroquia, soy corredor público y pues conozco mucho mejor la regulación que aplica a los corredores que la de los notarios. Y por otro lado, el hacer este mismo análisis desde la perspectiva del notariado nos requeriría mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la correduría pública, las leyes del notariado son estatales, ¿no? Son leyes locales y pueden variar los requisitos o las formas que se requieren en cada uno de los estados para la actuación notarial, ¿no? Entonces, aquí, como los corredores públicos tenemos una sola ley de carácter federal, que es la Ley Federal de Correduría Pública, pues eso facilita el abordar este tema, ¿no? Bien. ¿Dónde está la...? Perdón, aquí me ando haciendo bolas con la presentación, pero vamos para la siguiente.
está. Muy bien, entonces, decíamos que el comercio electrónico en México no es algo nuevo, es algo que se ha regulado desde el año 2000, cuando empezó apenas a regularse. Ha sufrido importantes adiciones o reformas, tanto en el 2003 como en el 2016. En el 2003 se incluye la definición de mensaje de datos, que era un tema que ya venía contemplado en la ley, pero no venía definido específicamente, y se reconocen los mensajes de datos como un medio jurídicamente válido para la contratación vinculante. Es decir, nos reconoce específicamente que los contratos no necesariamente tienen que constar en papel, ¿no? Y, pues bueno, establece una regulación para la firma electrónica, tanto la simple como la avanzada, que ahorita veremos las diferencias, y se introducen los que son los prestadores de servicios de certificación, los PSCs, que son los que prestan aquellos servicios, por ejemplo, de identificación relacionada con la firma electrónica avanzada, lo de la conservación de datos, servicios de digitalización y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Dicho sea de paso, el Código de Comercio contempla tanto a notarios como corredores públicos, como prestadores de servicios de certificación, para ciertos efectos, ¿no? Entonces, no voy a andar mucho en ello porque nos quitaría tiempo valioso para otro tipo de temas. Lo que sí es importante es recapitular lo que son los principios rectores del comercio electrónico. Primero tenemos la neutralidad tecnológica. ¿A qué se refiere este principio? Se refiere a esa libertad que tenemos de utilizar cualquier tipo de tecnología y cómo la ley no puede privar de efectos jurídicos a una tecnología determinada, simplemente no puede discriminar en ninguna tecnología, digamos. O sea, cualquier tecnología que sea adecuada para la contratación debe ser reconocida como jurídicamente válida, ¿no? Y esto va muy relacionado con el principio de autonomía de la voluntad. Las partes, o sea, se obligan en los términos que parece que quisieron obligarse, ¿no? Esto está de alguna manera regulado en los artículos 96 y 97 del Código de Comercio, y es muy importante aquí el tema de la autonomía de la voluntad, porque como veremos más adelante, sobre todo cuando hablamos de firma electrónica simple, las partes de una relación mercantil pueden pactar libremente qué firma o qué elementos tecnológicos considerarán como firma electrónica, ¿no? Entonces, y qué elementos van a utilizar para atribuir ese consentimiento de la firma a la persona que está emitiendo, ¿no? Entonces, es importante el tema de la autonomía de la voluntad en el comercio electrónico, sobre todo con el uso de la firma electrónica. Otro tema es la compatibilidad internacional, es decir, que nuestro Código de Comercio no se restringe a lo que regula en cuanto a firma electrónica, sino que puede aceptar otras firmas electrónicas siempre y cuando cumplen con los mismos requisitos o elementos que los que requiere la ley mexicana, incluso si es emitida en otros países, ¿no? Y tenemos además la equivalencia funcional, que aquí lo separé. Hay una equivalencia funcional del mensaje de datos con respecto a la información que consta en documentos físicos o no, en medios no electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la misma validez y efectos jurídicos un acto que consta en un documento en papel que un acto que consta en un mensaje de datos, ¿no? en medios ópticos, electrónicos o en cualquier otra tecnología. Y por otra parte tenemos la equivalencia funcional, pero de la firma electrónica. Y esto es con relación a la firma autógrafa. Es decir, la firma electrónica, sea simple o avanzada, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Dicho de otra manera, tanto la firma electrónica como la autógrafa sirven como medios idóneos para manifestar el consentimiento. Y esto es algo muy importante y en lo que basamos toda esta plática, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde viene digamos, esa validez jurídica de la contratación electrónica? Decimos que está prevista en el título segundo del Código de Comercio, y pues, hay dos normas o dos disposiciones muy concretas que son importantes. Aquí me disculpo porque van a ver a lo largo de la presentación, transcribo buena parte de artículos. ¿Por qué? Porque me interesa que vean la forma en que están redactados y no se queden solamente con lo que les digan, ¿no? Primero tenemos el artículo 89 del Código de Comercio, en su segundo párrafo,
que nos dice que los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, ¿no? O sea, hay un reconocimiento expreso de que no solo se pueden celebrar actos de comercio o contratos en papel, ¿no? Sino que pueden constar en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Y esto es muy relevante para el tema de la fe pública mercantil. ¿Por qué? Particularmente para el tema de los corredores, porque hay que recordar que el corredor público es un fedatario respecto del comercio, ¿no? Es un fedatario autorizado para hacer constar actos de comercio o contratos de naturaleza mercantil, con algunas limitaciones como el tema de inmuebles, pero prácticamente todos los actos jurídicos que se celebran ante la fe del corredor son de naturaleza mercantil y por ende pudiera aplicarse a ellos el artículo 89 del Código de Comercio para su formación, ¿no? Eso es algo importante. Y por otro lado, el artículo 89 bis del Código de Comercio no deja lugar a dudas de su validez porque señala que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria de cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenido en un mensaje de datos. Es decir, jurídicamente hablando, no podemos discriminar a un acto jurídico o a un contrato por el hecho de que conste en un mensaje de datos o en medios electrónicos. Aquí te refuerza el tema de la equivalencia funcional del mensaje de datos respecto de la contratación en medios físicos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, sobre todo para aquellos casos en los que se cuestione la validez de un contrato por el hecho de que para su formación se utilizaron las tecnologías, ¿no? Y bueno, termina recalcando al final del artículo que surtirá los mismos efectos que la documentación impresa, ¿no? Entonces, ahí no hay lugar a dudas de que un mensaje de datos o un contrato que consta de un mensaje de datos tiene los mismos efectos que un contrato tradicional en papel, ¿no? Y aquí es donde muchas veces nos preguntan, oye, o le preguntan sobre todo a los litigantes, oiga, licenciado, ¿es válido como prueba utilizar correos electrónicos? Sí, es válido. Habrá que ver otros temas como la vinculación entre el mensaje en el que consta el correo electrónico o el mensaje de datos del correo electrónico y la persona que lo emitió, ¿no? Pero es otro tema. Pero en principio es un mensaje de datos, un correo electrónico y se puede ser válidamente generar actos jurídicos. Ahora, ¿qué es la firma electrónica? Hay que aclarar que hay dos tipos de firma electrónica. La firma electrónica simple, como se le llama, aunque la ley nada más lo define como firma electrónica secas, y lo que es la firma electrónica fiable o avanzada, ¿no? Hay dos regulaciones que establecen las normas que rigen la firma electrónica, sobre todo la avanzada. El Código de Comercio, por un lado, que contempla tanto la simple como la avanzada, y hay una ley específica, una ley especial, que regula la firma electrónica avanzada, que es la ley de firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, la firma electrónica simple, que es, según el Código de Comercio, son los datos que en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, son utilizados para identificar al firmante con relación al mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio, ¿no? Esta definición nos la da el Código de Comercio en su artículo 89, ¿no? Y, por otro lado, el mismo Código de Comercio nos dice que la firma electrónica avanzada o fiable es lo mismo que la firma electrónica, pero con requisitos adicionales que son los que están previstos en el artículo 97. Ahorita vamos a mencionar cuáles son. Aquí lo importante es que la firma electrónica, sea simple o avanzada, tiene dos características. Primera, permite identificar al firmante, es decir, tiene que haber una relación entre la firma y el firmante. Tiene que haber ese vínculo o algún elemento que relacione o vincule al firmante con el mensaje de datos, ¿no? Oye, ¿qué puede ser una firma electrónica? Cuando nos hablan de firma electrónica, normalmente nos viene a la mente la firma electrónica del SAT, pero no es la única que existe. Hay firmas electrónicas que utilizan, por ejemplo, tecnología biométrica,
son un poquito más complicados, ¿no? Si alguien ha últimamente abierto una cuenta bancaria o solicitado una tarjeta de crédito, yo solicité una en enero y fui ahí a una institución bancaria que está aquí a una cuadra de mi oficina y resulta que todo el contrato simplemente tuve que pasar mi dedito. Pasé mi dedo y automáticamente le salió mi credencial del INE y todos los datos míos ya les apareció en el sistema bancario y todo mi consentimiento, ya no firmé nada, fue a través de mi huella digital, ¿no? Pues es una firma electrónica avanzada, pero no solo eso, pueden ser otro tipo de tecnologías, otro tipo de elementos, principalmente si tomamos ese principio de neutralidad tecnológica y otros ejemplos muy claros, ¿cuáles son? ¿Han visto ustedes páginas, por ejemplo, hay una que se llama DocuSign, ¿no? Que te mandan un link y como si fuera un PDF, tú dibujas tu firma o pones tu nombre. Bueno, eso puede ser una firma electrónica, simple, pero es una firma electrónica. O otro ejemplo que se ha recurrido mucho a él últimamente es el NIP famoso, ¿no? Ya existía en el caso de los cajeros automáticos. Bueno, ahora en las compras con tarjeta de crédito débito, aunque vayas al Oxxo a comprar unas Sabritas y una Coca-Cola, a través de comerciales, ¿qué es lo que haces? Te hacen digitar un número de identificación personal. Bueno, ese número es una firma electrónica. Una firma electrónica simple, pero lo es, ¿no? Oye, ¿por qué simple? Ahorita vamos a retomar ese ejemplo para explicar por qué es simple y no avanzada. Pero bueno, hay un vínculo ahí entre el firmante y aquellos elementos tecnológicos que constituyen la firma electrónica. Y el otro elemento importante de la firma electrónica, sea simple o avanzada, es que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Es decir, tiene una equivalencia funcional. Sirven para lo mismo la firma autógrafa y la electrónica. Y bueno, nada más en cuanto al tema de la firma electrónica avanzada, ahorita vamos a ver los requisitos que prevé el Código de Comercio, pero la ley de firma electrónica avanzada también nos da una definición muy parecida a la que da el Código de Comercio, nada más que incluyendo aquellos requisitos adicionales, ¿no? Que nos dice que es el conjunto de caracteres y datos que permite la identificación del firmante nuevamente, que ha sido creada bajo medios electrónicos, bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable en cualquier modificación ulterior de estos y la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa, ¿no? Entonces, encontramos esos dos elementos de la firma electrónica simple, que son la identificación del firmante y que produce los mismos efectos jurídicos, pero encontramos otras características, ¿no? Aquellos del tema del control exclusivo, está vinculado únicamente a su titular, y es detectable cualquier modificación que se realice a la firma o a los mensajes de datos firmados con ella, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver reflejado también en el artículo 97 del Código de Comercio, ¿no? Denme un segundito, voy a quitar el WhatsApp porque me está distrayendo, lo tengo aquí en la computadora. Listo. No sé si alguno de ustedes me están mandando mensaje, pero si me están mandando, luego me reporto. Bueno, entonces, en cuanto a la firma electrónica avanzada, pues el Código de Comercio en el artículo 97 nos establece unos requisitos adicionales, ¿no? Que son los que encontramos en las fracciones 1 a la 4. Dice primero que los datos de creación de la firma, en el contexto que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante, ¿no? Pues aquí es por eso que muchas veces, por ejemplo, la firma electrónica del SAT, cuando tú vas y tramitas la firma electrónica del SAT, te escanean la retina, te escanean huellas digitales, tú entregas toda tu documentación de identificación y esos datos biométricos y esos datos de identificación están vinculados con la firma electrónica avanzada del SAT, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda de que hay una vinculación entre tu persona y la firma. Entonces, eso es uno de los elementos que la hace avanzada, ¿no? Aquí hay que aclarar que esa identidad se acredita ante el prestador de servicios de certificación, que es el que emite la firma electrónica avanzada, que en este caso es el SAT, al momento de la obtención o tramitación de la firma. Pero eso no significa que esa identificación sea válida para el momento de su uso, ni prejuzga sobre la capacidad jurídica, ¿no? Más adelante vamos a comentar este tema
que es importante. Aquí solamente certifica ese PSC, ese prestador de servicios de certificación, que el titular de la firma se identificó plenamente, ¿no? Y que hay una vinculación entre la firma y su titular, ¿no? El segundo requisito dice que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante. Y aquí es importante, dice, en el momento de la firma. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hablamos hace un momento de la firma electrónica del SAT. Oye, yo no soy contador y no entiendo mucho de declaraciones fiscales, entonces le mando la firma electrónica avanzada a mi contador para que él haga las declaraciones, y en ese momento perdí el control exclusivo de la firma electrónica. Por mucho que la firma del SAT tenga mis datos personales, tenga un certificado digital con todos mis datos, haya utilizado mi retina y mi huella digital para tramitarla, pues perdí el control, y simplemente por eso deja de ser una firma electrónica fiable o avanzada. O el NIP de la tarjeta de crédito. Si yo le presto mi tarjeta a mi esposa para que vaya al súper y le doy mi NIP, perdí el control exclusivo, ¿no? Entonces, eso puede provocar que una firma electrónica normalmente considerada como fiable o avanzada, como es la del SAT, la e-firma, pues su fiabilidad sea una simple presunción. ¿Por qué? Porque si logramos comprobar que el titular ya no tiene el control exclusivo sobre ella, pues esa fiabilidad se puede cuestionar, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en la relación que tiene la firma electrónica con la fe pública. Y el tercer elemento es que es posible detectar cualquier alteración a la firma electrónica hecha después del momento de la firma, o al documento. La ley de firma electrónica avanzada también nos habla de alteraciones al documento que fue firmado electrónicamente, ¿no? Bueno, aquí se utilizan elementos tecnológicos para detectar esas alteraciones. No entraré a detalle, primero porque, aunque medio le intelijo, no soy informático, y segundo porque nos tomaría bastante tiempo, ¿no? Pero el tema es que técnicamente hablando, es posible encontrar alteraciones a la firma y a los documentos firmados electrónicamente. Y finalmente, respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración hecha después del momento de la firma, que es lo que mencionábamos, ¿no? Una factura electrónica, por ejemplo, tú puedes modificar el archivo PDF con un buen photoshopazo, pero el XML, que es realmente el documento donde consta ese mensaje de datos, si tú lo alteras, hay manera de verificar esa alteración, ¿no? A través del uso de los hash, que son caracteres aleatorios que se generan en un mensaje de datos, que cualquier alteración, si tú cambias una coma, un punto, le pones un acento, te genera una cadena distinta de caracteres, ¿no? Entonces, ahí es importante que pues un mensaje de datos es firmado electrónicamente con una firma electrónica avanzada, puede ser muy seguro, por lo menos en el estado actual de la tecnología, pues es dificilísimo, con temas de blockchain y todo esto, alterar un documento firmado digitalmente. Bueno, entonces, el artículo 96 del Código de Comercio nos señala que las disposiciones del código son aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico alguno a cualquier método para crear una firma electrónica. Esto es muy relevante, sobre todo para los corredores públicos, porque, y me pasó a mí, ¿no? En un inicio, cuando yo estaba contemplando la posibilidad de que mis clientes firmaran electrónicamente los instrumentos pasados ante mi fe, pues yo estaba inclinándome por hacer el uso de la firma electrónica avanzada únicamente, la firma electrónica del SAT. ¿Por qué? Porque de inicio, pues, la fiabilidad de una firma electrónica simple no me dejaba del todo tranquilo. Pero, jurídicamente hablando, el principio de neutralidad tecnológica, que es el que protege este artículo, nos dice que cualquier tipo de firma electrónica, fiable o avanzada, de cualquier tecnología, es un mecanismo válido para la manifestación del consentimiento o para la formación de actos jurídicos, por lo menos en materia de comercio, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tan simple puede ser una firma electrónica simple?
quizá puede ser una llamada telefónica con una confirmación de un mensaje de texto, ¿no? Oye, yo sé que tengo un cliente, conozco perfectamente, me manda un mensaje de texto con su voluntad, oye, el documento que enviaste por correo, la póliza fulanita de tal, la suscribo y estoy de acuerdo en firmarla. Y luego te lo confirmo por teléfono, ¿no? Bueno, pues ahí no estoy recomendando que se haga de esa manera, desde luego, pero basados en este principio de neutralidad tecnológica es algo que sería viable, ¿no? El tema, la verdad es que sigo yo utilizando lo que es la firma electrónica avanzada, particularmente la e-firma, la fiel del SAT, no por el tema de que no sea jurídicamente válida, sino por un tema, primero, mercadológico, porque es la que tenemos la mayoría de nosotros en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando tú a tu cliente le hablas de firma electrónica, lo primero que se le viene a la mente es la del SAT, y automáticamente eso genera mayor confianza y permite, digamos, acercar este servicio a la gente de una manera más sencilla. Y la otra razón es porque las plataformas que he decidido utilizar, porque considero que son las que mejor protegen el tema de protección de datos personales, pues requieren el uso de firma electrónica, de la e-firma del SAT, ¿no? Pero no por el hecho de que una firma electrónica simple no sea válida. Hay otro tipo de firmas y lo importante es que no debemos de discriminar a ningún tipo de firma electrónica. Y esto es importante, sobre todo, no solo para los corredores, porque los corredores públicos sí nos sirve como una guía de actuación, pero también nos interesa que el resto de los abogados conozcan este tipo de reglas y sepan que no por el hecho de que una firma electrónica no sea fiable o avanzada, el acto jurídico es inválido. Nos interesa ¿por qué? Porque quienes van a defender, por ejemplo, la validez de los actos jurídicos pasados ante fedatario público donde se utilice la firma electrónica, serán los litigantes. Y si un litigante no tiene claro esta validez, pues no lo va a poder defender adecuadamente, ¿no? Y hay que prepararnos, porque día con día vamos a ver que cada vez más empiezan a utilizar estas tecnologías en los actos jurídicos. Entonces es importante que empecemos a familiarizarnos con estas posibilidades, ¿no? No solo por un tema de emergencia sanitaria como la que vivimos, que si bien la verdad es que ahorita en estas circunstancias es cuando yo ya realmente he empezado a utilizar la firma remota de instrumentos, pues también hay otros casos, ¿no?, en los que se pueden utilizar. Por ejemplo, es muy común, por ejemplo, aquí en Sinaloa, ¿no? Si tú vas a firmar un contrato de fideicomiso, donde el fiduciario es, por decir algo, HSBC o Santander, que tiene su delegado fiduciario en Tijuana, pues, oye, dejémonos de simulaciones jurídicas en las que caen muchos fedatarios, que a veces hasta por paquetería envían los documentos, ¿no? Oye, algo más fiable y más seguro es utilizar la tecnología para que te firmen quienes están remotamente esos instrumentos y te aseguras del servicio, de la prestación personal del servicio de fe pública, ¿no? Te aseguras de que quien te firmó realmente es quien debió de haber firmado, ¿no? Ya ha habido casos que los fedatarios, por alguna confianza que tienen con el cliente o algo, hasta les permiten que lleven a firma los documentos, y hay quienes han llevado sorpresas de que quien firmó no era quien debía de haber firmado, ¿no? Entonces, pues aquí está la tecnología para darnos una alternativa, sobre todo cuando una de las partes de un contrato se encuentra en nuestra ciudad y otra de las partes se encuentra en otro, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar la tecnología, no solo por tema de distanciamiento social, sino también por un tema de seguridad jurídica. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tiene la firma electrónica avanzada sobre la firma electrónica simple? Me voy a remitir a 3 principios de la firma electrónica avanzada, no son los únicos, pero estos representan su principal ventaja, en mi opinión, ¿no? El primero es el principio de autenticidad, que implica o consiste en que la firma electrónica en un documento permite dar certeza de que ese documento ha sido emitido por el firmante, ¿no? Entonces, si tenemos una firma electrónica fiable, ya no podemos dudar de que quien emitió el consentimiento es quien realmente debió haberlo emitido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la e-firma del SAT, podemos dudar de la autenticidad si es que el titular perdió el control de esa firma electrónica, ¿no?
sobre todo porque, aunque utilizas mecanismos biométricos para tramitarla, esos mecanismos biométricos no son requeridos al momento de hacer el uso de la firma, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo es la e-firma del SAT? Cargas tu certificado digital, el archivo SER, y una clave pública, que es el archivo key, e ingresas tu contraseña, que es la clave privada, ¿no? Entonces, esa contraseña, si tú se la proporcionas a cualquier persona, pues perdiste el control, ¿no? Y puede hacer uso de tu firma electrónica. En cambio, particularmente los corredores públicos que tuvimos en algún momento una firma electrónica de la Secretaría de Economía, recordarán que ahí era un dispositivo que lo conectabas a tu computadora y además de poner una contraseña, tenías que escanear tu huella digital, ¿no? Entonces, ese instrumento es prácticamente imposible que pierdas el control de esa firma electrónica avanzada porque requiere esa validación biométrica, ¿no? Digo, todavía están las películas de Misión Imposible, que con cera te escanean tu huella digital y no sé si eso sea posible en la realidad, pero la verdad es que se antoja realmente complicado que con mecanismos biométricos para el uso de la firma electrónica pueda perder la autenticidad o la fiabilidad. La otra ventaja es la integridad, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, uno de los requisitos de la firma electrónica para que se considere fiable es que asegure y nos dé certeza de que el documento firmado ha permanecido completo e inalterado desde el momento de su firma. Es decir, que si tú lo modificas, puedes detectar esa modificación. Dicho de otra forma, una vez que firmamos un documento electrónicamente, podemos detectar alteraciones, ¿no? De ahí, por ejemplo, trasladado al ámbito físico, pues es muy común que cuando nos firman una póliza o un acta, pues nos firman en todas las hojas, ¿no? Oye, ¿por qué firmamos en todas las hojas? Porque es pues, una manera de asegurarnos a cierto punto que con la firma autógrafa pues, no me cambiaron la hoja y no alteraron el documento, ¿no? Oye, tuvimos un error y tenemos que modificarlo. Bueno, pues para eso están las reglas del testado y todo ese tipo de cuestiones, pero es detectable cualquier modificación en un documento físico y en un documento electrónico, cuando se utiliza la firma electrónica avanzada, tiene ese mismo principio, ¿no? Nos da esa certeza adicional la firma electrónica avanzada respecto de la simple. Y la última ventaja es el principio de no repudio. ¿Qué es esto? Es un principio que nos garantiza digamos, la autoría y la integridad del documento, ¿no? Bajo este principio, conforme a la ley de firma electrónica avanzada, una persona que firmó electrónicamente un documento haciendo uso de su firma electrónica avanzada no puede negar que lo hizo, ¿no? Hay una presunción juris tantum de que ese documento está vinculado con esa persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante, sobre todo para efectos de vincular a la persona con las consecuencias jurídicas de lo que está firmando, ¿no? Ahora, el siguiente punto que tenemos que analizar es, ya nos quedó más o menos claro de que la firma electrónica y los medios tecnológicos pueden ser utilizados para la contratación en materia de comercio. El otro aspecto que tenemos que revisar es, oye, ¿y son compatibles el comercio electrónico con las obligaciones del fedatario, ¿no? Tenemos, decía hace un momento, muy grabada esa idea de que papelito habla, ¿no? Y cuando hablamos de fe pública, ya sea notarial o ante el corredor, pues le damos especial relevancia a la formalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente los contratos otorgados ante la fe de un fedatario, pues revisten una formalidad adicional y tenemos que revisar para saber si podemos otorgar instrumentos con fe pública haciendo uso de firma electrónica, tenemos que revisar si nuestra regulación como fedatarios lo permite, ¿no? Y bueno, entonces ahí me voy a remitir, primero que nada, a cuáles son las obligaciones del fedatario, en este caso el corredor público, ¿no? Y se resumen en tres, principalmente con respecto a los instrumentos que se otorgan ante su fe. Primero, asegurarse de la identidad del otorgante o de las partes que comparecen ante él. Segundo, asegurarse de su capacidad legal, ¿no? La capacidad legal, capacidad jurídica para contratar y obligarse. Y también, desde luego, el tema de la personalidad de la representación o verificar esa personalidad y representación.
Y tercero, orientar o explicar a las partes o a los otorgantes el contenido, las consecuencias legales y efectos jurídicos del documento o del instrumento o el contrato que están otorgando ante nuestra fe. Esto, si se fijan, no está directamente relacionado con el uso de la firma electrónica avanzada o el uso de la firma electrónica. Podemos como fedatarios cumplir estas obligaciones aún si nos firman remotamente o digamos haciendo uso de la firma electrónica, si podemos establecer un medio de comunicación remoto entre nosotros y nuestras partes, ¿no? Entonces, y nuestros clientes. Entonces, por ese lado no tenemos un conflicto en cuanto a las obligaciones como corredores públicos para la prestación de servicios jurídicos por vía remota, ¿no? Ahora, vamos a los requisitos de las pólizas del corredor. Vienen algunas otras en la ley, pongo aquí las principales, ¿no? Y recalco, por cuestiones de tiempo, que ya se me está agotando, las que están en las fracciones cuarta y novena del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría Pública, ¿no? Primero, fracción sexta, dice que uno de los requisitos de las pólizas y actas otorgadas ante corredor deberán hacer constar que el corredor se aseguró de la identidad de las partes, contratantes o ratificantes y que a su juicio tienen capacidad legal. Oye, ¿cómo me puedo asegurar de la identidad de las partes? Primero, si es una firma electrónica, avanzada sobre todo, la misma firma electrónica puede ser un medio para verificar la identidad de las partes, ¿no? Eso sin perjuicio de que podamos requerir algún otro medio de identificación, que es lo recomendable. Y la capacidad legal, ¿cómo la juzgamos? Pues tanto la identificación como la capacidad legal obligará a que utilicemos medios de comunicación remota para verificarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más recomendable o lo más, el consenso ahorita es que lo más conveniente es, por lo pronto, una videoconferencia en la cual tú te conectas con tu cliente que va a firmar electrónicamente un instrumento y ahí puedes incluso pedirle que exhiba su credencial de lector, o echar alguna plática con él para ver si ves algún elemento de incapacidad, ¿no? Alguna manifestación evidente de incapacidad legal, y si no tienes conocimiento de que esté sujeto a interdicción, bueno, con eso cumples este requisito, ¿no? No está directamente vinculado con la firma electrónica, pero lo que hay que entender es que un tema de capacidad legal o de identidad lo puedes verificar de la misma manera, ya sea presencialmente o por medios remotos, ¿no? Entonces, por eso se recomienda, por ejemplo, el tema de la videoconferencia. Y la fracción novena nos dice hacer constar que las partes firmaron de conformidad del instrumento, ¿no? Si se fijan, la ley habla de que las partes firmen el documento. No nos está estableciendo un requisito o una limitación de que sea una firma autógrafa. Y si la ley no distingue, pues tampoco podemos distinguir, ¿no? Sobre todo basados en un principio de equivalencia funcional entre la firma electrónica y la firma autógrafa. Ya analizamos que la firma electrónica tiene la misma validez y efectos jurídicos para que la firma autógrafa. Entonces hay que aprovechar esto, ¿no? Y si nuestra ley no nos limita específicamente a una firma autógrafa, pues no tenemos por qué limitarnos nosotros. Es más, si lo limitáramos solo a firma autógrafa, estaríamos contraviniendo las disposiciones tanto del Código de Comercio como de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Estaríamos violentando ese principio de equivalencia funcional. Puede ser, y es uno de los motivos por los cuales no entré con la función notarial, que en algunos estados sí requieren la firma autógrafa, ¿no? Entonces, quizá en algunos estados no sea viable que aun cuando un notario pueda hacer constar actos de naturaleza mercantil, pues utilice la firma electrónica. Si su ley lo restringe, pues no podrá utilizar firma electrónica. Bueno, oye, bueno, está muy bonito eso. Hay quienes pueden tener la duda legítima de, oye, si esto es contorsionismo jurídico, como les gusta llamarlos algunos, donde estás forzando la interpretación de una norma para hacer uso indebido de una firma electrónica en un instrumento revestido de fe pública. Incluso por ahí tengo algunos colegas que tienen su teoría de que no es posible, pero si nosotros revisamos el artículo 93 del Código de Comercio,
llama mucho la atención porque este artículo está desde el año 2000, ¿no? Y aquí sentaron las bases precisamente para el uso de las tecnologías en los actos jurídicos que deben de constar en instrumento público antefedatario, ¿no? ¿Qué nos dice? Que en los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento antefedatario público, y las partes obligadas podrán, a través de mensajes de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido obligarse. Es decir, el Código de Comercio nos reconoce específicamente esa posibilidad y viabilidad jurídica de que un instrumento otorgado antefedatario conste en un mensaje de datos, ¿no? Dice, en cuyo caso el fedatario público deberá constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes de datos a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos. Bueno, ahí no cabe duda, ¿no? Podemos los corredores públicos otorgar una póliza a través de medios electrónicos, en un mensaje de datos. Puede constar en un mensaje de datos. ¿Cuál es el único requisito? Pues que en el mismo instrumento señalemos cuáles son los elementos a través de los cuales le atribuimos ese mensaje de datos a las partes, que pueden ser, por ejemplo, el archivo XML o el mensaje de datos por sí mismo que fue firmado electrónicamente, la grabación de la videoconferencia o cualquier otro elemento con el cual nosotros le estemos atribuyendo el mensaje de datos a nuestros clientes, a las partes u otorgantes que recurren ante nuestra fe, ¿no? Y por otro lado es conservar bajo su resguardo una versión íntegra de los mismos, ¿no? Aquí particularmente para los corredores podemos tener la tentación de decir, antes los tengo que agregar a mi archivo. No necesariamente, pero sí tenemos que resguardarlos, ¿no? Eso es lo importante, porque en caso de un tema probatorio, en caso de que se cuestione el instrumento en juicio, lo que vamos a proporcionarle al juez para que analice no es la impresión, no es el PDF de la póliza que fue firmada electrónicamente, es el archivo digital, por ejemplo, un XML donde conste ese documento. Ese es el mensaje de datos, ¿no? El PDF o la impresión, la representación impresa de ese documento XML es simplemente para poderlo traducir a un lenguaje gráfico que podamos comprender de manera sencilla, ¿no? Bueno, ahorita voy a tratar muy brevemente cuál es ese proceso que estamos siguiendo algunos para firmar electrónicamente y ahí explicaré un poco más de cómo se refuerza el tema aquí de esa vinculación de resguardo, ¿no? Ahora, ya entro a la última parte de la presentación. Hay una idea que algunas personas pueden tener, algunos clientes pueden tener, hay instituciones financieras y ya están firmando contratos de crédito, incluso pagarés, haciendo uso de la firma electrónica, particularmente la del SAT, ¿no? Y lo están viendo como, pues ya no tengo que recurrir con el fedatario. Lo ven como un tema de, si la firma electrónica, al tener una cadena, un sello digital o una cadena de tiempo que me permite establecer una fecha cierta y una hora cierta de celebración, pues ya no necesita la fe pública, ¿no? Porque muchas veces a los fedatarios nos buscan para darle certeza de esa fecha cierta a los documentos, a los contratos, ¿no? Y es una concepción errónea. Ahorita vamos a explicar por qué. Y por otro lado, también hay colegas corredores, supongo que también notarios, que tienen un pavor a que la firma electrónica avanzada nos quite trabajo, ¿no? Que tienen pánico de que la firma electrónica sustituya a la fe pública, que en mi opinión no es así. Vamos a explicar brevemente por qué. Aquí me voy a la última parte del artículo 94, bueno, me voy al artículo 94 del Código de Comercio, que señala que lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener, por un lado, una firma electrónica que consideremos avanzada y que tenga una presunción de fiabilidad, pero podemos tener otros elementos de prueba para refutar esa fiabilidad, ¿no? El ejemplo que les puse ya, la firma electrónica del SAT, la e-firma,
es la más difundida en nuestro país por un tema de recaudatorio, pero también es, si bien en principio para su generación y su tramitación se tienen muchos candados para asegurar su fiabilidad, al momento de su uso esa fiabilidad puede perderse si nosotros se la dimos, por ejemplo, a nuestro contador, o si soy corredor, se la proporcioné a mi asistente para que solicite las denominaciones sociales, o por cualquier otro motivo, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, logramos comprobar que esa firma electrónica ya no está bajo el control de su titular o no cumple con algún otro de los requisitos previstos en el artículo 97 del Código de Comercio y en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, pues esa firma electrónica avanzada puede perder esa fiabilidad, ¿no? Y por otro lado, encontramos el supuesto inverso, ¿no? Podemos demostrar la fiabilidad de alguna otra forma. ¿Cuál es esa otra forma que también es muy válida? Pues precisamente la fe pública, ¿no? El uso de la firma electrónica simple puede volverse fiable si se combina con la fe pública. ¿Por qué? Porque encontramos ahí a un agente depositario de la confianza del Estado para dar certeza y certificar quién es la parte o quién es la persona que está otorgando un acto jurídico, ¿no? Entonces, aun cuando nos firmen un instrumento con firma electrónica simple, al momento de combinarlo con nuestra fe pública, no puede haber dudas de que ese consentimiento o los efectos jurídicos de ese acto otorgado ante nuestra fe pues son atribuibles a su otorgante, ¿no? Y bueno, ahí encontramos esas ventajas y desventajas de la firma electrónica avanzada respecto de la fe pública, ¿no? Entonces, ventajas. Por un lado, pues está la equivalencia funcional respecto a la firma autógrafa, lo cual nos permite o nos da una herramienta muy útil para darle agilidad a ciertos trámites. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, cuando tenemos una contratación en la cual dos personas se encuentran en ciudades distintas, ya no tienes que trasladarlas al mismo lugar o no tienes que correr el riesgo, me refiero, por ejemplo, a cualquier tipo de contratos, no necesariamente con fe pública, de enviar por paquetería un documento que te lo firmen y te lo regresen, ¿no? Tienes una dinámica mucho más ágil y con mayor certeza para la celebración de un acto jurídico gracias a esa equivalencia funcional. Por otro lado, tenemos certeza no solo de la fecha, no solo tenemos una fecha cierta, sino de la hora de firma, ¿no? Entonces, por ejemplo, para temas probatorios, sobre todo a los contadores les encanta esto de la fecha cierta, porque luego el SAT les dice, ¿y yo cómo sé que no te sacaste de la manga ese contrato? Bueno, pues un documento firmado con firma electrónica avanzada, pues no queda lugar a dudas de que tiene una fecha cierta, ¿no? No requiere la presencia o contacto físico para manifestar el consentimiento, y aquí es donde lo hemos aprovechado algunos con el tema de la contingencia del COVID. A mí me pasó en mi experiencia particular que cuando empezamos este proceso de confinamiento y de la sana distancia, pues me cancelaron varios clientes sus asuntos, me dijeron, ya que se acabe todo esto, voy y te firmo, ¿no? Y particularmente tuve un cliente en Los Mochis, Sinaloa, donde me dice, oye, me urge firmar tal documento, era un acta de asamblea, ¿cómo le podemos hacer? Le puse esta opción a su disposición, lo hicimos, y así ha habido 2 o 3 casos más en los que se ha puesto a consideración de clientes que no han podido trasladarse a mi oficina para firmar, pero por temas de salud, pero hemos podido resolver los problemas de su empresa a través de este mecanismo, ¿no? La otra ventaja es que permite identificar al titular de la firma hasta cierto punto, siempre y cuando no haya perdido el control, y permite mantener la integridad del documento o identificar alteraciones al mismo, ¿no? Entonces, una firma electrónica simple no necesariamente te permite identificar alteraciones, puede que sí, pero bueno, aquí es una de las ventajas. Y las desventajas es que el firmante puede perder el control y en ese momento deja de ser fiable, que es lo que comentamos hace un momento, no asegura la capacidad, ni presume ni siquiera la capacidad jurídica del firmante, es decir, alguien puede, por ejemplo, una firma electrónica del SAT, tú lo puedes obtener, se la diste al contador, estoy pensando bien maquiavélicamente, ¿no? No quiero decir que sea algo que pase, simplemente es una suposición. Se le diste al contador, esa persona fallece, el contador sigue teniendo su firma electrónica, y se le ocurre la grandiosa idea de constituir, por ejemplo, una SAS para hacer operaciones, digamos, simuladas, ¿no? Oye, pues pudo
existió esa posibilidad de que alguien utilizara una firma electrónica aún habiendo fallecido la persona titular de la misma, ¿no? O bien la firma electrónica probablemente pueda asegurar la capacidad al momento de su obtención, pero la causal de incapacidad o un estado de interdicción puede ser posterior a la fecha en que obtuviste tu firma electrónica, ¿no? Entonces, nada asegura que al momento de su uso, el titular de la firma electrónica tenga capacidad jurídica. Y la otra desventaja que también es relevante es que la firma electrónica no es un medio para acreditar la personalidad o representación de una persona, ni siquiera de personas morales, porque por ahí algunos dicen, oye, es que la firma electrónica de la persona moral está vinculada, obliga a la persona moral. No necesariamente. ¿Por qué? Hay que recordar que cuando una persona moral tramita su firma electrónica, lo hace a través de un representante o apoderado, que muchas veces es una persona facultada específica y expresamente solo para tramitar la firma electrónica, ¿no? Lo cual basta con facultades de administración, y esa firma electrónica va a estar vinculada con ese representante, pero por ejemplo, si vas a firmar un pagaré electrónicamente, ese firmante no necesariamente va a tener facultades para suscribir títulos de crédito, por ejemplo, ¿no? O si va a celebrar algún contrato que requiera actos de dominio, no necesariamente va a tener facultades para actos de dominio. Entonces, hay que recordar que la firma electrónica del SAT se creó teniendo en mente el cumplimiento de obligaciones fiscales y es un medio basado en la autonomía de la voluntad para realizar ese documento, ¿no? Entonces, es idóneo para la presentación de declaraciones, para la contestación de requerimientos, y el SAT lo acepta, y es por eso que acepta o que genera obligaciones para la persona moral su firma electrónica avanzada, ¿no? Pero para otro tipo de contratos, no necesariamente, porque además el representante que tramitó la firma electrónica no necesariamente es el que va a firmar un contrato, ¿no? Entonces, ahí hay un resquicio para que si alguien firma un documento con su firma electrónica de persona moral, pudiera haber un tema ahí de nulidad o de falta de representación, ¿no? Entre otras cosas. Y ahí es donde entra el binomio fe pública, firma electrónica. Al final de cuentas, la firma electrónica no sustituye a la fe pública, la complementa, y a su vez la fe pública, de alguna manera, refuerza el uso de la firma electrónica, ¿no? Ni siquiera una firma electrónica fiable o avanzada puede sustituir a la fe pública por los temas que hayamos mencionado hace un momento. Entonces, la fe pública robustece esa fiabilidad del uso de la firma electrónica y además aporta cuestiones que la firma electrónica no puede otorgar, como es precisamente esa verificación de la capacidad jurídica, esa verificación de la personalidad y esa confirmación de la identidad, ¿no? Sobre todo cuando se ha perdido el control de la firma electrónica. Y de alguna manera, pues, se complementa el uso de una con la otra. Yo recomiendo que los corredores veamos el uso de la firma electrónica como una facilidad para realizar nuestra chamba, ¿no? O sea, no como un valor en sí. Pero bueno, cierro con esto. Brevemente les explico cómo hemos estado realizando, digamos, el otorgamiento de instrumentos donde los comparecientes utilizan su firma electrónica avanzada. Y hace un par de semanas tuvimos una capacitación del Colegio Nacional de Corredores sobre este tema, entonces no entraré mucho a detalle, pero bueno, se elabora el instrumento, el que se va a firmar, y lo recomendable es que se agende una comparecencia por medios remotos, ¿no? Ya sea una videoconferencia, que es lo ideal, o algún otro medio que cada quien considere conveniente, donde en esa comparecencia vamos a confirmar la identidad, vamos a verificar la capacidad jurídica y explicar, y en su caso, si es necesario, la personalidad o la representación, y finalmente ahí es donde podemos explicar el contenido y el alcance jurídico del documento al compareciente, o lo podemos hacer de manera previa y confirmarlo nada más en la videollamada para dejar la constancia. Aquí lo importante es que se recomienda guardar la grabación de esa videoconferencia o de esa comparecencia por medios remotos como parte de ese requisito que tenemos de conservar esos elementos por los cuales atribuimos al compareciente el mensaje de datos, ¿no? El instrumento se carga en una plataforma
que se utiliza para el firmado electrónico. Hay varias, yo prácticamente las que conozco y he utilizado son una que se llama Encripta y MiFiel, que fue la que empezó con mi inquietud inicial de esto, y hay otras como Covenant y otras por ahí, ¿no? Ahí cada corredor utilizará la que le considere más conveniente. Ya que se carga el documento, un archivo PDF o Word o cualquier otro formato del instrumento en la plataforma, se envía una liga por correo al compareciente, en la cual ellos acceden y llevan el proceso de la firma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Encripta o MiFiel, que son las que yo he utilizado, llega la liga, te da acceso a visualizar el documento, y tú cargas tus archivos SER y KEY de la firma del SAT y pones tu contraseña, y en el momento que ya realizas ese firmado, le llega una notificación, en este caso, a quien realizó la invitación, que pues es el corredor público, ¿no? Y se lleva de esa manera el proceso de firmado. La plataforma, particularmente estas dos, que repito, son las que he utilizado, no son las únicas válidas, pero es como les puedo compartir mi experiencia, genera dos documentos. El instrumento firmado digitalmente, que es un mensaje de datos, un archivo XML, con su constancia de conservación y constancia de firmado, ¿no? Viene la fecha, la hora de firma del firmado, y viene un hash y una cadena de tiempo para verificar después si ha recibido alguna alteración en el documento, ¿no? Ese instrumento XML es la póliza o el instrumento público del corredor, ¿no? Ahora, nosotros estamos obligados a hacer el proceso de fe pública de una manera híbrida, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro archivo sí prevé que tenemos que agregar un documento físico, la póliza en físico. Entonces, lo que te genera la plataforma es un PDF que nos permite generar una representación impresa del documento. Entonces, ahí lo que hacemos como corredores es imprimir ese PDF con su constancia de firmas y de conservación, que es la que sellamos y firmamos y agregamos a nuestro archivo, ¿no? Es muy importante que en el texto del instrumento se señale cómo estamos realizando este proceso y que vamos a conservar ese mensaje de datos o el XML o cualquier otro elemento por el cual atribuimos el mensaje de datos a las partes bajo nuestra custodia para su posterior consulta, ¿no? Y el corredor pues va a conservar el instrumento firmado digitalmente, en este caso el XML, y la grabación de la videoconferencia o cualquier otro elemento que tengamos a nuestra disposición, no necesariamente en el archivo, pero sí bajo nuestro resguardo, ¿no? Ya que firmamos y imprimimos y firmamos esa representación impresa, lo que entregamos al interesado o a nuestro cliente es un testimonio físico como lo hacemos normalmente, que lo que incluye es una transcripción del instrumento que consta en ese mensaje de datos, ¿no? Una transcripción de la representación impresa, de alguna manera. Y aquí cabe aclarar, ¿no? Hay algunos corredores incluso que se rehusan diciendo, oye, es que la ley dice que la póliza es un documento único. No, la póliza no señala que puede ser que sea un documento único, ¿no? En ninguna parte de la ley. Es más, en ninguna parte de la ley dice que las pólizas y actas del corredor tengan que ser un documento en físico. Y ahí es donde el Código de Comercio toma especial relevancia, porque el artículo 94 nos señala expresamente que puede constar en un mensaje de datos nuestro instrumento, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque no solo para los corredores que sepan cómo actuar, sino para los demás abogados o los demás empresarios que van a empezar a tener contacto con instrumentos firmados digitalmente, reconozcan esa validez y sobre todo los abogados litigantes nos ayuden a defender esa validez, porque nos conviene a todos agilizar el comercio, ¿no? Y agilizar esos trámites de la empresa, particularmente en situaciones como las que vivimos hoy en día. Y, pues bueno, yo creo que me excedí un poquito de tiempo. Y nada más cierro poniéndoles un ejemplo, espero que se vea en la pantalla, de cómo es ¿cómo se llama? Un ejemplo de la constancia de firma y de conservación del documento, ¿no? Hay una constancia de conservación que le emite un PSC, un prestador de servicios de certificación, que precisamente es una constancia de que ese mensaje de datos está conservado y resguardado en algún lugar, ¿no? Del ciberespacio. Se puede consultar. Viene
aquí, aquí encontramos lo que es el hash o el documento identificador, el identificador del documento. Si hay alguna alteración al XML, ese mensaje de datos, esta línea de caracteres cambia, ¿no? Esta es la manera en que podemos visualizar si hay alguna alteración al documento. Y eso es importantísimo por temas de seguridad del instrumento. Tiene una fecha de la constancia. Esto es la constancia de la conservación de datos. Quién creó el documento. Cuál es el documento. Cuántas páginas el documento de PDF tiene. Sobre todo para el tema de la representación impresa, es una manera de verificar que sí corresponde a ella. ¿Quién es el firmante? Aquí la verdad es que firmé un documento aleatorio como ejemplo nada más. Y vienen aquí los caracteres de la firma electrónica y la constancia de tiempo. Este es el sello digital, y esta es la constancia de tiempo, ¿no? Que fue firmado el 19 de junio del 2018 a las 20 horas del Universal Time, no sé qué, ¿no? Que es el del Greenwich, según tengo entendido. Pero bueno, y acá al final, en algunas plataformas nos dan un código QR para poder validarla fácilmente la legitimidad de la constancia de firmas. Y pues con eso concluyo. Le agradezco su paciencia, espero que haya sido provecho, no haberlos aburrido demasiado. Y pues bueno, cedo la palabra para el tema de preguntas. Les recuerdo que al licenciado Edgar hay que remitir las preguntas para que uno nos ayude a transmitirlas. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro César Daniel Pérez. Como mencionamos, ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por cuestiones tecnológicas, hay una pequeñita falla. Las preguntas no las hará el licenciado Edgar Beltrán, sino que nos apoyará la doctora Amparo Verdugo. A ella se estuvo mandando mensajes en el chat de la aplicación para pedir de favor que las preguntas se envíen de manera privada a ella. Abro el micrófono de la doctora para que proceda a hacer las preguntas. ¿Ya abrió el micrófono? Ya. ¿Ya? ¿Me escucha? Muy bien, tenemos varias preguntas, muy interesantes todas. Algunas durante la exposición se fueron contestando, pero hay muchas felicitaciones también. Y yo personalmente agradezco tu tiempo y tu participación. Gracias. Y, bueno, inicio con las preguntas. Marco Antonio Morales, abogado barrista en Hidalgo, dice que ha leído el blog del pasado 13 de abril de Daniel y pregunta, ¿cómo se debe entender la fe por medios remotos? Si su dispositivo está en la plaza y la persona a identificar se encontraría en otro estado o país. Ok. Bueno, aquí hay que recordar que hay que tener en cuenta dónde está actuando el fedatario, ¿no? Yo, por ejemplo, al momento de que ¿yo de qué doy fe? Yo no doy fe exclusivamente de que la persona vino físicamente a mi oficina. Yo doy fe de que quien está otorgando un acto jurídico o un instrumento ante mí, ya sea presencialmente o por medios remotos, es la persona que dice ser, tiene capacidad jurídica y verifico esa representación, ¿no? Doy una certeza de que quien debe de ser obligado en términos del acto jurídico y sus efectos es la persona firmante, ¿no? Entonces, aquí estamos en una realidad distinta, porque también hay que recordar que los corredores particularmente tenemos, aunque somos fedatarios que emanamos de una ley federal, solamente podemos ejercer la fe pública en nuestra plaza, ¿no? Entonces, ¿yo en qué momento o en qué lugar físico estoy certificando todo este tema de la identificación, de la capacidad, de la personalidad? Lo estoy haciendo desde mi computadora, normalmente en mi oficina, ¿no? Eso es sin perjuicio de que los actos jurídicos que se otorguen ante mi fe se refieran a otro lugar, ¿no? Entonces, yo estoy dando fe en mi oficina, aunque el medio de comparecencia sea remoto, válidamente puede ser que una persona no se encuentre ni en la misma ciudad ni en el mismo país, sin problema alguno, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.
La otra pregunta es de Cuauhtémoc Meixeiro. Dice, ¿tiene alguna recomendación jurídica para evitar el mal uso de la firma electrónica por parte del contador, en el entendido de que a veces resulta inevitable proporcionársela para los trámites fiscales que solo él conoce? Pues mira, más que recomendación, porque la verdad es que no la tengo, vamos siendo sinceros, o sea, yo mismo, mi contador tiene mi firma electrónica, ¿no? O sea, no es algo que pueda recomendar si no lo estoy cumpliendo. El problema es que la firma electrónica del SAT surge como una necesidad de facilitar el cumplimiento de trámites administrativos, de un tema de recaudación, ¿no? Se ha extendido su uso a otras áreas. ¿Por qué? Porque ya está difundida, ya la chamba de verificar identidad del titular y todo eso ya la hizo el SAT, ¿no? Entonces, por ejemplo, un prestador de servicios de certificación puede emitir otra firma electrónica avanzada, igual que de válida que la e-firma del SAT. Incluso, por ejemplo, la Secretaría de Economía tenía esta firma electrónica que requería para su uso nuestra huella digital, pero la verdad es que resulta poco práctico y poco rentable para un PSC entrarle a ese tema, porque ya el mercado ya se lo comió el SAT, sin querer, de una manera involuntaria, ¿no? Y el diseño, lo malo es que el diseño de la firma electrónica del SAT no está pensado en los demás usos, ¿no? O sea, se ha aprovechado para otros usos, ¿no? Muy variados, pero pues tenemos esa limitante y ese problema de que perdemos el control, y es muy entendible que perdemos el control. Y por eso recalqué en la presentación en muchos momentos que se pierde esa fiabilidad de la firma electrónica por muy avanzada que sea el momento de su emisión, ¿no? Entonces, para temas de contratación, recalco, no basta la firma electrónica por muy avanzada que sea la del SAT, ¿no? ¿Quieres reforzar la validez jurídica de tus instrumentos? Ahí es donde entra el binomio con la fe pública y que nos puede ayudar a limitar ese riesgo de una posible impugnación o una posible nulidad o falta de personalidad en el otorgamiento del acto jurídico, ¿no? Muy bien. Tenemos varias preguntas pendientes. Nada más les informamos que por tiempo quizá no vayamos a poder expresarlas todas, pero todas son igualmente importantes. Las estamos diciendo en orden de aparición, ¿sí? Tenemos dos preguntas de María Teresa de la Concha. ¿Cómo conservas los mensajes de datos para que no se alteren? Algunas ya se han ido contestando. Para robustecer más el tema de la firma mediante la fe pública mercantil, se pudiera, previo a la firma, tener un intercambio de mensajes vía correo y conservarlos, y posteriormente, al momento de la firma, tener la videoconferencia para todo el tema de la capacidad e identidad. Sí, sin ningún problema. Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es, oye, ¿cómo lo conservas? Yo particularmente, ¿cómo lo conservo? Tengo tres medios, ¿no? Una, lo estoy grabando en un disco compacto que lo engrapo ahí en mi archivo de corredor. Esto ya por ¿cómo se llama? Por practicidad. Lo guardo en mi computadora y además en un servicio de nube. Por cualquier detalle de que se pierda, una falla en mi computadora, cualquier cuestión, es conveniente tener un resguardo. Ahora, por ejemplo, las plataformas que he utilizado, Encripta o MiFiel, ellos ya te conservan el mensaje de datos, ¿no? Pues tú lo puedes descargar posteriormente por cualquier detalle. Yo lo he estado guardando en otros medios como un mecanismo de protección, y ahí pues queda el criterio de cada quien, ¿no? Y la otra pregunta era si es válido el intercambio de mensajes o correos electrónicos que, digamos, para hacer constar el proceso de formación del acto. Perfectamente válido. La ley, el Código de Comercio, lo que nos obliga es a conservar esos elementos por los cuales atribuimos el mensaje de datos a el firmante, y pues puede ser uno de esos elementos, ¿no? Que a final de cuentas basta realmente con la videollamada y el uso de la firma electrónica. Ahí queda, se hace constar. No sobre lo demás, pero ahí hay, digamos, una libertad, y queda al criterio de cada corredor qué elementos va a estar conservando bajo su resguardo. Okay. Tenemos otra también de María Teresa de la Concha.
¿Las partes deben ponerse de acuerdo en el uso de los medios electrónicos o simplemente lo empiezas a hacer y así es válido? Bueno, el principio fundamental es la autonomía de la voluntad, ¿no? Si dos personas contratan y se ponen de acuerdo que su firma electrónica va a ser un mensaje de texto, ¿no? Mientras tengan esos elementos para atribuirle ese mensaje de texto a cada una de las partes, es válido conforme al Código de Comercio. Entre mayores, digamos, mecanismos de seguridad tengamos, será mejor, ¿no? En el caso del fedatario, pues la verdad es que en la práctica quien va a establecer las reglas es el propio corredor. Yo soy el que voy a elegir esa plataforma en la cual el cliente va a firmar y cómo se va a formar ese mensaje de datos. Quizá, por ejemplo, ahorita estoy utilizando una plataforma que requiere el uso de la e-firma, pero quizás si tengo un cliente extranjero, puedo utilizar alguna otra plataforma más comúnmente utilizada como un DocuSign o alguna otra cosa más simple, ¿no? O sea, la verdad es que ahí sí hay un acuerdo, pero en el caso de la fe pública, pues la verdad es que pues uno tiene un poquito más de libertad de sugerir cuál es esa plataforma. Ok. De LGG, no tiene nombre. ¿La firma electrónica avanzada puede ser utilizada en un contrato de arrendamiento para uso habitacional? A ver, depende. Porque si es para uso habitacional, presumo que es civil, ¿no? Aquí recuerdo nada más que es lo restringía al uso de la República Mercantil, porque cuando nos metemos en materia civil, por ejemplo, el Código Civil Federal sí prevé la celebración de actos civiles con el uso de la firma electrónica, pero no necesariamente los códigos civiles de cada estado lo van a reconocer esa posibilidad. Tendríamos que analizar en qué lugar se encuentra el inmueble, qué legislación civil de qué entidad federativa es la que aplica para saber si se puede o no se puede. ¿Amparo? ¿Me congelaste? ¿Sí me escuchan? ¿Están por ahí? Muevan la cabeza, por favor. Tuvo un pequeño problemita la doctora Amparo, pero ya está ingresando nuevamente a la sesión. Aquí vamos a activarle el audio. Ya, disculpen, aquí. Por algún motivo la red me sacó, pero ya estoy de regreso. ¿Continúo con las preguntas? Sí. De Reinés, dice que se une a la pregunta de María Teresa de la Concha respecto de cómo conservar los datos que ya quedó, para que no se alteraran, y agrega, entiendo que puedes usar la FIEL para firmar otro documento que no tenga relación con actividades fiscales. Sí, si las partes acuerdan que esa es la vía para manifestar el consentimiento, perfectamente es válido. Ok. De Jaime Antonio Reynés, igual, ¿cómo se puede asegurar vía medios electrónicos, asegurar la identidad de quien envía el mensaje de datos? No creo que la firma electrónica sea un documento que permita acreditar la identidad del firmante. Sí, precisamente es algo que comenté. La firma electrónica, la que es la del SAT particularmente, acredite la identidad del titular de la firma, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de tramitarla y de obtenerla, se identificó, le escanearon la retina, la huella digital, pero al momento de utilizarla no necesariamente, ¿no? Entonces ahí es donde el momento de acreditar la identidad, al momento de su uso, es muy importante que nos alleguemos de otros elementos, ¿no? Hay firmas que pudieran requerir una validación biométrica, como la firma electrónica de la Secretaría de Economía, que no puedes usarla si su titular no le escanea su huella dactilar, ¿no? Y ahí ya, digamos, sería una manera en la que pudiéramos asegurar la identidad, un candado adicional que tenemos, pero que no es aplicable para la e-firma. Y cuando utilizamos otras firmas electrónicas que no nos requieren ese tipo de candados para verificar la identidad al momento del uso, pues tenemos que llegar nosotros de otros elementos, y ahí es donde, por ejemplo, yo utilizo particularmente lo que es la videoconferencia, como parte del protocolo de la videoconferencia,
les pido que se identifiquen exhibiéndome su credencial de lector o su pasaporte o cualquier otra identificación adicional, sin perjuicio de que me la manden escaneada previamente, ¿no? Pero ahí el tema es proveer y generar nosotros mismos esos elementos de prueba que permitan la identificación. Ok. El mismo Jaime Antonio Reynés pregunta, comenta, la Ley Federal de Correduría no establece que las partes comparecientes o el solicitante del acto pueda firmar la póliza o el acta por medios electrónicos. La pregunta es, ¿el artículo 93 del Código de Comercio está por encima de la Ley Federal de Correduría Pública? Entiendo que el mensaje de datos que debe conservar el corredor no puede ser en formato PDF. No, a ver, aquí no es que que el Código de Comercio esté por encima propiamente de la Ley Federal de Correduría Pública. En cuanto a la actuación del corredor público y en cuanto a los requisitos de la póliza, pues la Ley Federal de Correduría Pública es una ley especial, ¿no? Que prevalece sobre la general, que es el Código de Comercio, pero el tema es que aquí no hay contradicción. La Ley Federal de Correduría Pública establece que el documento tiene que ser firmado de conformidad. No te establece un requisito específico de cómo debe de llevarse a cabo esa firma. No te dice que sea autógrafa ni que sea electrónica. Y si la ley no distingue, nosotros no podemos distinguir. Y por otro lado, la ley general, que es el Código de Comercio, sí nos prevé ese principio de equivalencia funcional que le otorga los mismos efectos a la firma autógrafa respecto de la firma electrónica. Ok. Y por último, también de Jaime Antonio, el acto jurídico que se firma con la firma electrónica, ¿en qué tipo de archivo se firma? Dependerá de la plataforma tecnológica que utilicemos, ¿no? Yo, los que he utilizado, como utilizo particularmente Encripta y MiFiel, que funcionan de manera muy, muy similar, se firman, digamos, se envía para su visualización un documento PDF y el documento firmado es el XML, ¿no? Que es el mensaje de datos. Okay. Perdón, que en caso de un tema judicial, el que le tienes que proporcionar al juez no es la impresión del PDF, es ese XML, ¿no? El XML, ok. De Roberto Ponce, César, ¿qué opinas de la tesis aislada cuyo rubro es el siguiente? Documento electrónico. Si cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, ¿su eficacia probatoria es plena? Bueno, será plena, pero habrá que ver para qué efectos, ¿no? Porque, a ver, es como vamos a equipararlo con un instrumento antefedatario. Una escritura de notario, una póliza de corredor, es un elemento de prueba que genera prueba plena, pero eso no está, no se contrapone con el hecho de que haya algún otro elemento que desvirtúe esa validez probatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ante mí como corredor vino una persona con una credencial falsa, que alguna vez no me sucedió a mí como corredor, le sucedió a un notario con el que trabajaba, en un asunto mío, donde llegó una persona con su credencial de lector, validada con todos los mecanismos de seguridad, los datos del Registro Federal de Electores eran los mismos, lo único que cambiaba era la foto de la persona. Entonces firmó una persona que no era la que en realidad debió haber firmado, ¿no? Una suplantación de identidad. Entonces, por mucho que fuera una escritura pública que hace prueba plena, pues se anuló porque precisamente se acreditó esa discrepancia en la identidad, esa suplantación de identidad. Lo mismo sucede con el documento firmado electrónicamente. Tú puedes tener la constancia de conservación, el sello digital, la cadena de tiempo, pero si tú puedes desacreditar que ese vínculo entre el mensaje de datos y el firmante, pues de alguna manera pues rompes con esa presunción, ¿no? Es una presunción juris tantum. Entonces, salvo prueba en contrario, sí hace prueba plena. Okay. Que ahí es donde resulta importante el tema de la fe pública, y sobre todo que con nuestra fe pública y generando los elementos probatorios, reforcemos esa firma, el uso de la firma electrónica. Ok, Daniel, vamos a hacer una última pregunta, porque por motivos de tiempo nos queda muy poco, tenemos 5 minutos máximo. Nos disculpan los que no alcanzamos a decir las preguntas, ahí se quedaron algunas pendientes.
Y la última del licenciado Gavino Aldana, ¿alguna idea para vincular jurídica y electrónicamente la e-firma facilitada por la parte al tercero que la utiliza? A ver, otra vez, perdón. Sí, yo también me confundí un poquito. ¿Alguna idea para vincular jurídica y electrónicamente la e-firma facilitada por la parte al tercero que la utiliza? Supongo que con el que contrata. Bueno, lo que pasa es que ahí el tema es, lo quiero entender en el contexto de la fe pública, ¿no? Lo que no podemos permitir y lo que no es válido es que le digamos a nuestro cliente, oye, fírmamelo electrónicamente, y que el cliente diga, ah, ok, le voy a decir a mi contador que la firme. No. ¿Por qué? Porque ahí estamos rompiendo con nuestro deber de fe pública de identificar al firmante, de hacer constar su voluntad, ¿no? Realmente lo que tendríamos que hacer es, o sea, que la firma electrónica la utilice su titular, en mi opinión. Ok, bueno, pues por motivos de tiempo sería la última pregunta. Nos quedaron ahí algunas en el tintero. Una disculpa para los que hicieron las preguntas, pero ya el tiempo se nos agota. Le cedo la palabra al licenciado Salomón. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al maestro César Daniel Pérez por esta plática tan interesante. Y abusando un poquito ahí de su confianza, haremos llegar las preguntas pendientes al maestro para que no, ahí poder igual compartir en redes sociales ahí las respuestas, si nos hace el favor, para que no, las personas que asistieron, por respeto a las personas que asistieron y que hicieron sus preguntas y no alcanzaron, pues para que no se queden con la duda o el comentario del maestro. También quisiera señalar que llegamos a ser 66 participantes en la sesión. Muchas gracias a todos los que asistieron, y nuevamente agradezco en nombre de la barra Mexicana de Abogados, capítulo Sinaloa, de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil, la cual tengo el gusto de ser el coordinador, al maestro César Daniel Pérez. En su momento haremos llegar ahí una pequeña constancia de la participación, y agradezco ahorita a todavía los 55 participantes que se encuentran, su tiempo y su dedicación y la atención que le dieron al expositor. Por cuestiones de tiempo, está próximo a acabarse el tiempo, pero agradezco enormemente una vez más a todos los que hicieron el favor de participar. Muchísimas gracias, y espero que no haya sido demasiado pesada esta exposición, y bueno, me comprometo que si me hacen llegar las preguntas, pues genero ahí las respuestas y las circulamos con mucho gusto. Y bueno, mi última duda es, no sé si puedan solicitar mi ingreso a la barra y pedir que mis recomendados la firmen electrónicamente. No sé si eso es válido, pero bueno, espero pronto estar solicitando ahí el ingreso. Perfecto. La doctora Amparo, ¿quería decir algo? No, nada más agradecer a Daniel por su tiempo, compartir sus conocimientos, y también muchas gracias a todos los asistentes, compañeros barristas, amigos. Ahí estamos viendo a varios que hace tiempo no nos veíamos. Pues muchas gracias por la asistencia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto haber estado con ustedes, y nuevamente gracias al expositor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.